Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Colombianos, la patria nos llama, con su voz combativa y mortal, a librar la batalla gloriosa de la transformación nacional. Nuestro cielo claro de brillar, cambiaremos el medio ambiental, con salud, educación y trabajo, y que viva la acción comunal. Que la paz reviva en los campos y la tierra volvamos a arar, para ver orgullosos flameando nuestro gran tricolor nacional. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Su futuro está en nuestras manos, nuestros hijos nos han de dar. Forjaremos valores conscientes a través de la acción comunal. Del Caribe al Lejano Amazonas, del Villada al Pacífico inmortal,
tardes a todas y todos. Mi nombre es Johan Pinzón, abogado de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior. Federico Castañeda, del Grupo de Acción Comunal. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Ricardo Mojica, abogado, hago parte del Grupo de Acción Comunal, grupo adscrito a la Dirección de Democracia del Ministerio del Interior. Bueno, de antemano, extender un saludo de nuestro presidente Gustavo Petro, de nuestro ministro Armando Benedetti, de nuestra directora para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, Paula Andrea Sierra Palencia, y de nuestra coordinadora del Grupo de Acción Comunal, Jacqueline Suárez. Para empezar, y como sabemos, el contexto que nos trae el día de hoy a esta capacitación con ustedes, comunales de todo el territorio nacional, son las elecciones de los organismos de acción comunal en sus 4 grados. Hoy como ministerio y con la intención que nos ha llevado a visitar los distintos territorios, acercándonos cada día más a ustedes como comunales en todo el país, pues nos trae hoy la intención de sintonizar la interpretación en materia de acción comunal con ustedes, así como lo hicimos también el día de hoy con las distintas entidades con funciones de inspección, vigilancia y control en todo el país. Así las cosas, y con la intención de que todas y todos comunales del país estemos listos para lo que se nos viene en estas próximas elecciones comunales en todos sus grados, pues traemos como Ministerio del Interior esta capacitación, en donde tendremos distintos factores a abordar. En un primer momento, pues un breve esbozo sobre la estructura comunal, que muy bien ustedes con el trabajo que realizan en todo el país, pues lo tienen muy claro, pero presentaremos otros cuantos lineamientos a partir de las distintas circulares, boletines que hemos expedido como Ministerio del Interior en materia de elecciones 2026. No siendo más, empezaríamos entonces con la presentación, por favor. De un lado vemos entonces la estructura de los organismos de acción comunal en todo el país. Para empezar, es importante destacar el marco normativo que hoy acoge a los organismos de acción comunal en todo el país. Este marco comunal que vemos en pantalla, podemos retomarlo a partir de la Ley 2166 del 2021 y el Decreto 1501 de 2023. Esta primera, pues la podemos entender como el Estatuto en materia de acción comunal, es decir, es básicamente nuestra Biblia, tanto para ustedes como comunales que hoy desarrollan la labor en los territorios, como para nosotros como ministerio y otras entidades territoriales con funciones de inspección, vigilancia y control que desarrollan esta función tan importante para lo que implica toda la función que ustedes desarrollan en el territorio. Así las cosas, también es importante mencionar lo que es el decreto 1162 de 2024 que expedimos como Ministerio del Interior, que luego de escucharles a ustedes, comunales de todo el país, pero también a las entidades con funciones de inspección, vigilancia y control, entendimos que para el año 2024 no iba a ser posible cumplir con la obligación de ley de actualizar los estatutos de sus organismos comunales. Atendiendo a esto, como Ministerio del Interior expedimos este decreto 1162 de 2024, con el cual nos permitimos extender el plazo hasta el 13 de septiembre de 2025. A hoy esperamos todas y todos ustedes comunales hayan podido actualizar este cuerpo estatutario, que es el que fija las reglas y procedimientos que ustedes tendrán en sus respectivos organismos de acción comunal. No obstante, y teniendo presente que que los lineamientos que daremos el día de hoy como Ministerio del Interior, tendremos claro que la no actualización del cuerpo estatutario, aunque es una obligación legal que todas y todos ustedes deben cumplir, no es motivo para que no puedan realizar sus elecciones. Esto lo abordaremos un poco más adelante, pero de antemano era importante aclarar este punto. Así las cosas, y como podemos ver en pantalla, tenemos dos conceptos fundamentales que para nosotros es importante aclarar. Por un lado, los niveles, y de otro lado, los grados.
De un lado encontramos los niveles. En primer momento encontramos el primer nivel, que está a cargo de nosotros como Ministerio del Interior, que concentramos todas las facultades de inspección, vigilancia y control sobre el tercer y cuarto grado, como lo explicaremos en un momento. Y de otro lado, el segundo nivel, que el segundo nivel hace referencia a las gobernaciones y las alcaldías delegadas que cuenten con acto administrativo de delegación expedido por la respectiva gobernación departamental. Así las cosas, y entendiendo entonces estos dos niveles, es importante ahora hablar de lo que nos compete frente a ustedes, los grados. Por un lado, como ustedes bien saben, encontramos el primer grado. El primer grado hace referencia a las juntas de acción comunal y a las juntas de vivienda comunitaria. En un segundo grado encontramos a las asociaciones de acción comunal. En un tercer grado encontramos a las federaciones de acción comunal y en un cuarto grado encontramos a la Confederación Nacional de Acción Comunal. Respecto de estos, es importante entonces aclarar que sobre el primer grado encontramos que el Ministerio del Interior tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre el tercer y cuarto grado, es decir, sobre federaciones de acción comunal y sobre confederación de acción comunal. De otro lado, las gobernaciones y alcaldías delegadas, que tienen facultades de inspección, vigilancia y control sobre juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas de acción comunal. Con esto entonces podríamos tener claro esa estructura, podemos haber esbozado esta estructura que está establecida en este marco normativo que hemos desarrollado hasta el momento. Pero adicionalmente para nosotros como Ministerio del Interior es importante, como lo hicimos hoy con las entidades territoriales, traer a colación la sentencia C-265 de 2025, a partir de la cual la Corte Constitucional, dentro de sus consideraciones para la materia específica que trata en dicha sentencia, reconoce a los organismos de acción comunal como la expresión organizativa más importante del país. No por poco, hoy podemos hablar de más de 7 millones de afiliados a organismos comunales en el país. Y teniendo en cuenta esto, pues como Ministerio del Interior entendemos entonces que los organismos de acción comunal y ustedes, comunales, afiliados, dignatarios, pero sobre todo para aquellas personas que no están afiliadas en sus territorios a los organismos de acción comunal, para nosotros como Ministerio del Interior es fundamental concentrar nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de ustedes como organismos de acción comunal. Luego de esto tendríamos entonces la estructura, que es la estructura básica de los organismos de acción comunal. Frente a esta estructura básica podemos ver en pantalla que el marco normativo comunal nos muestra a nosotros el mínimo de 5 bloques que deben estar constituidos y que serán elegidos por ustedes en los distintos organismos de acción comunal. Como vemos en pantalla, tenemos esos 5 bloques conformados por un lado, el bloque directivo, que hace referencia a la junta directiva del organismo de acción comunal, que en principio está conformado por 4 cargos: presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. En un segundo momento tenemos el bloque fiscal, en un tercer momento el bloque de comisión de convivencia y conciliación, en un cuarto momento las comisiones de trabajo o secretarías ejecutivas y de otro lado el bloque de delegados al organismo comunal superior. Sobre estos es importante aclarar 2 asuntos. Por un lado, el hecho de que tengamos como mínimo estos 5 bloques y la conformación que acabo de resumir, es necesario que tengamos presentes que en el marco de la autonomía con que cuentan los organismos comunales, podemos tener otros dignatarios adicionales a esos mínimos que acabamos de mencionar en cada uno de los bloques. Es importante, eso sí, tener presente que para hacer esto, para añadir un nuevo cargo en alguno de estos bloques, será necesaria una reforma de los estatutos en el organismo de acción comunal. Posterior a esa reforma estatutaria, sí podríamos hablar entonces de una conformación más allá de esos mínimos, como lo establece el marco normativo. Hasta acá iríamos claros entonces que existen como mínimo 5 bloques, tenemos claros esos bloques que vemos en pantalla,
pero también es importante aclarar esa transición de esa ley 743 de 2002 que conocemos como la derogada por la ley 2166 de 2021 y que hoy esa transición nos trajo algunos cambios muy importantes. Dentro de esos y sobre la estructura podemos entender el cambio tan importante que existió sobre el bloque fiscal y el bloque de delegados al organismo de acción comunal superior, claro está. Hasta el momento es importante entonces que reconozcamos que con la ley 2166 de 2021 viene la obligación de elegir un suplente para el bloque fiscal. Asimismo, existe una obligación con la ley 2166 de nombrar suplentes para el bloque de delegados al organismo de acción comunal superior. Claro. En este momento, por favor inscribirse en el link que está colgado en el chat de la reunión para que puedan recibir el kit electoral. Ahora, frente al tema de cuando pasemos a las 3 etapas del proceso eleccionario, vamos a transmitir unos videos para que lo tengan presente. Muchas gracias, compañero Ricardo. Hasta el momento entonces tenemos claro ese mínimo de los 5 bloques y la conformación de cada uno de ellos, pero sobre todo la posibilidad de tener otros cargos adicional a los mínimos que hemos mencionado. En pantalla entonces podemos ver una especificidad respecto de los delegados a organismo de acción comunal superior. En pantalla podemos ver entonces que de acuerdo al decreto 1501 de 2023, reglamentario de la ley 1501 de 2021, vemos que frente a las juntas de acción comunal existe una obligación de elegir 4 delegados. Sobre esto y sobre los números que vemos allí en pantalla, frente a las asociaciones de juntas de acción comunal, existe una obligación para los departamentos concretos que vemos en pantalla, me voy a permitir resumirlo: Amazonas, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Bichada, y en distritos especiales tendrán que elegirse 10 delegados. Frente a las asociaciones de juntas de acción comunal en los demás departamentos, como en Bogotá, deberán nombrar las asociaciones de juntas de acción comunal 5 delegados. Frente a las asociaciones en departamentos, que hemos visto esos casos, en donde existen departamentos con menos de 15 municipios, estos deberán nombrar 8 delegados a asociación, al organismo de acción comunal superior. Y de otro lado, las federaciones que deberán nombrar 10 delegados. Frente a estos números que acabamos de resumir, es importante aclarar lo siguiente: que si bien la ley, el decreto 1501 establece este número de delegados para cada organismo de acción comunal, es importante que tengamos presente la participación por derecho propio que tiene el presidente del organismo de acción comunal. Esta participación con derecho propio nos lleva a determinar que la elección de 2026, que ustedes tendrán en las fechas que ya socializaremos, estas elecciones deberán elegir en el bloque de delegados al organismo de acción comunal superior, deberán elegir para juntas de acción comunal 3 delegados, y el cuarto entenderemos que por derecho propio es el presidente del organismo de acción comunal. De otro lado, frente a las asociaciones, como en Bogotá, que tendrán que elegir 4 delegados, y el quinto lo entenderemos que será el presidente por derecho propio. Frente a las federaciones pasará lo mismo, vamos a elegir 9 delegados y el 10º será el presidente del organismo comunal por derecho propio. Frente a las suplencias, que sabemos que es una pregunta constante en este asunto de las elecciones, pues es importante que la suplencia de ese cuarto, de ese quinto, de ese 10º delegado, que será el presidente por derecho propio, la suplencia la ejercerá el vicepresidente, quien va a suplir al presidente en su calidad pues de vicepresidente en ausencias temporales o definitivas del presidente. Frente a este tema entonces, pues quedaría claro el número de delegados a los organismos de acción comunal de grado superior. Ahora, y como vemos en pantalla, lo que se nos viene: las fechas de las elecciones para cada organismo de acción comunal. En pantalla podemos ver
primer, segundo y tercer grado. Como vemos, el organismo de acción comunal de primer grado, los organismos de acción comunal de primer grado, juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria. El 26 de abril, este domingo 26 de abril, tendremos las elecciones de ustedes, juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria que abarcan la totalidad del territorio. De otro lado, tendremos el julio 26, el domingo 26 de julio, las elecciones de las asociaciones de juntas de acción comunal en todo el territorio nacional. Tendremos también el 27 de septiembre de 2026 las elecciones de las federaciones de acción comunal. Y por último, el 29 de noviembre, la elección de la Confederación de Acción Comunal en el país. Con esto queda claro entonces que de acuerdo al artículo 36 de la Ley 2166 de 2021, están claras, están por ley establecidas las fechas de las elecciones. Sabemos, y al Ministerio del Interior nos han llegado distintas preguntas, distintas solicitudes de aclaración sobre cuándo se realizarán estas elecciones en los organismos de acción comunal. Pues acá les dejamos claro que con base en el artículo 36 de la Ley 2166, las elecciones tienen una fecha específica. Hasta el momento tendríamos esto claro. Para seguir con las etapas de las elecciones comunales, vamos a seguir con uno de los videos que hemos preparado como Ministerio del Interior para ustedes, para que cada vez quede mucho más claro esta serie de etapas que hemos tenido o que debemos desarrollar como organismos de acción comunal en todo el país. Hasta el momento, seguiríamos entonces con el primer video sobre la etapa preelectoral que ustedes deberán desarrollar y que ya desarrollaremos más específicamente y más rigurosamente después de este video. Fútbol con las elecciones comunales. Seguimos. Listo. Luego de... bueno, en un momento mostramos el video. Si en pantalla no se está viendo este video, pues vamos a seguir entonces con la etapa preelectoral y posteriormente vamos a volver con el video intentando arreglar estos problemas técnicos. Sobre la etapa preelectoral, en pantalla podemos ver la siguiente presentación que establece básicamente ese proceso de elección, de qué forma se debe de desarrollar. Por un lado tenemos entonces que los procesos de elección se desarrollan, acá lo establecimos en dos diferentes etapas, una etapa previa y una etapa electoral. Sin embargo, es fundamental que entendamos tres etapas: una etapa preelectoral, una etapa electoral y una etapa postelectoral. De un lado, sobre la etapa preelectoral, tenemos entonces que deberá realizarse una convocatoria a una asamblea que en este caso tendrá por objetivo nombrar un tribunal de garantías. Aquí es importante aclarar algo, y es que en los estatutos del organismo de acción comunal pueden fijarse, como lo mencionábamos hace un momento, pueden fijarse las distintas reglas y procedimientos para que ustedes puedan desarrollar las elecciones con unos adicionales de la ley y del decreto. En este caso, la elección del Tribunal de Garantías podría estar fijada, como por ejemplo se presentan algunos organismos de acción comunal en el país. El Tribunal de Garantías podría ser elegido por cooptación. En este caso, el Tribunal de Garantías podría ser un integrante del tribunal, podría ser elegido por la junta directiva. Otro integrante podría ser elegido por el bloque fiscal, por el fiscal, y otro integrante podría ser elegido por la Comisión de Convivencia y Conciliación. Esto sí está arreglado en los estatutos.
Pero si no está arreglado en los estatutos, deberá contemplarse la necesidad de llamar a una asamblea de afiliados del organismo de acción comunal para nombrar este tribunal de garantías. Me indican que ya está el video de la etapa preelectoral. Pasamos al video y ya seguimos explicando más rigurosamente esta etapa preelectoral. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las elecciones comunales? Pues bien, antes de jugar el partido hay que preparar la cancha. Sin esto no hay elección válida. Primero se actualiza el libro de afiliados. En él se define quiénes pueden jugar. Es obligatorio mantener la información actualizada. Luego se revisan registros duplicados, datos completos, firmas, renuncias y otros datos. También se aplican procesos declaratorios y disciplinarios cuando corresponde. Por ejemplo, cuando hay fallecimiento o cambio de residencia o cuando ocurre una sanción por incumplimiento. Luego se conforma el Tribunal de Garantías. Ellos son el árbitro del partido. Se conforma 30 días calendario antes de las elecciones, tiene una vigencia de 90 días y es muy importante elegir un suplente para cada miembro. 15 días antes de las elecciones el libro se cierra y con esto la cancha ya queda totalmente lista para el partido. Solo hay que prepararse para afrontar este gran encuentro. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Como pudimos ver, esta etapa preelectoral tiene una serie de particularidades. Ahora, como podemos ver en pantalla, esta etapa previa debe tener muy presente por parte de ustedes como organismos de acción comunal estas siguientes 4 etapas. Pues cada una de estas etapas tendrá que tenerse presente en la radicación de los documentos que ustedes tendrán que radicar ante la entidad con funciones de inspección, vigilancia y control. En pantalla vemos entonces que la etapa previa tiene como primer momento la convocatoria. Ya hablábamos hace un momento de que si ustedes no tienen reglado en sus estatutos la elección del Tribunal de Garantías por parte de bloques específicos, tendrán que realizar asamblea general de afiliados para nombrar el Tribunal de Garantías. Entonces, esta primera asamblea para nombrar Tribunal de Garantías tendrá que tener en cuenta que ustedes tendrán que ir recopilando sus documentos y como primer documento será la convocatoria a la Asamblea General de Afiliados para cumplir con 2 objetivos. Nombrar Tribunal de Garantías, ya explicaremos algunas especificidades sobre ese tribunal, y de otro lado, definir el mecanismo de elección que ustedes tomarán, bien sea por asamblea comunal o por elección directa, que también lo desarrollaremos más adelante. Sobre la etapa de notificación de la convocatoria, ustedes en sus estatutos tienen definido cómo deberán realizarse las convocatorias a las asambleas, asimismo la notificación de las mismas. Tenemos que acá en Bogotá, en el barrio Álamos, por ejemplo, puede desarrollarse la convocatoria a la asamblea. La Junta de Acción Comunal por allá del condominio Álamos desarrollará entonces la convocatoria, porque en sus estatutos lo tiene. Fijarán 3 carteles citando a la Asamblea General de Afiliados para tal día y tendrán esas especificidades. Estas reglas de convocatoria y de notificación las veremos en nuestros estatutos y con base en eso es que desarrollaremos dicha convocatoria y dicha notificación. Puede que en otros lados, en otros municipios del país, por ejemplo, tengan unas reglas específicas de notificación por WhatsApp, por ejemplo, o de notificación de otra forma con más carteles en el barrio. Esto atenderá a la especificidad del cuerpo estatutario del organismo de acción comunal. En principio, entonces, hay que ir alistando estos primeros 2 documentos, convocatoria y la evidencia de la convocatoria, que será de la notificación a nuestros afiliados. De otro lado, entonces, tenemos que la etapa previa constará ya en la asamblea previa, en la asamblea de elección de Tribunal de Garantías. Tendremos que tener claro que al terminar esta asamblea del Tribunal de Garantías y definición del mecanismo de elección, vamos a levantar un acta. Esta acta de elección de Tribunal de Garantías y de definición del mecanismo de elección
tendremos que irla guardando en ese expediente que radicaremos posteriormente a la entidad con función de inspección, vigilancia y control. Adicionalmente, y que no se puede quedar por fuera, la verificación del quórum, que si bien está expresada en el acta, deberá acompañarse, aparte de estos 3 documentos, convocatoria, evidencia de notificación y acta, tendrá que estar el listado de asistencia. Esto es fundamental, pues cuando hablamos de la etapa previa y en general de la etapa de elecciones, es fundamental entender el quórum válido para los procesos electorales. Para este caso, de la Asamblea del Tribunal de Garantías tendremos en cuenta el artículo 32 de la Ley 2166 y para este es importante que tengamos en cuenta que podremos sesionar en principio con un quórum decisorio el 50% más 1 para la validez de las decisiones. Pero, ojo, de acuerdo al artículo 32, podremos sesionar también con un 30% si pasada la hora no logramos el 50% más 1. Esto pues para que lo tengamos presente en la etapa previa, pues para lo que hablaremos más adelante frente a la etapa de elecciones, tendremos que aplicar ya no el artículo 32, sino el artículo 34 que tiene unas especificidades sobre el régimen electoral. Ahora sí, el grueso de la etapa previa, el Tribunal de Garantías. Frente al Tribunal de Garantías podemos ver en pantalla que tenemos unas funciones específicas sobre el Tribunal de Garantías. Este Tribunal de Garantías tiene, como vemos en pantalla, estas funciones específicas. Pero para resumir un poco estas funciones de este tribunal como el órgano más importante de la jornada electoral y de todo el proceso electoral, es fundamental que entendamos que el tribunal tiene como función principal o general el velar por las garantías y la transparencia del proceso de elecciones. Así las cosas, pues podemos entonces entender que por cuanto la función más importante del todo el proceso electoral la tiene este tribunal, pues las personas que elijamos para conformar este tribunal, con sus debidos suplentes, que es lo otro que iríamos a nombrar posteriormente, pues tenemos que tener presente que deben ser, primero, personas de confianza, de total confianza, y segundo, personas con todas las aptitudes para garantizar toda la transparencia de este proceso electoral para precisamente desarrollar en debida forma estas funciones principales que vemos en pantalla. Frente al Tribunal de Garantías hay que mencionar otro asunto, y que aquí nosotros en el Ministerio pues hemos insistido. Cualquier error que se cometa en la conformación del Tribunal de Garantías puede dar lugar a una nulidad absoluta del proceso electoral. Y por esto mismo es fundamental que ustedes como organismos de acción comunal de primer, segundo, tercer y cuarto grado tengan la elección del Tribunal de Garantías como la etapa más importante del proceso electoral. Luego de haber nombrado este Tribunal de Garantías, las funciones y demás, pues es importante que tengamos en cuenta lo que vemos en pantalla ahora. ¿Cuántos días deben pasar para poder realizar las elecciones luego de haber nombrado el Tribunal de Garantías? Pues resulta que el artículo 35 de la Ley 2166 de 2021 establece que antes de las elecciones tengo que, por lo menos 30 días antes de las elecciones, haber nombrado el tribunal. Es decir, haber realizado esta asamblea previa de la que tanto hemos hablado hasta el momento como etapa preelectoral. Y pasados estos 30 días, calendario, no hábiles, calendario, podremos desarrollar las elecciones. Tenemos un claro ejemplo en esta diapositiva. 24 de marzo de 2026. Esta será la fecha límite, óigase bien, límite para poder desarrollar la asamblea que nombre el Tribunal de Garantías. ¿Esto qué nos permite? Que como vemos en pantalla estamos mostrando un ejemplo sobre cómo se desarrolla el conteo de días para poder estar hábiles para desarrollar nuestra etapa electoral, nuestras elecciones. Vemos en pantalla entonces que el 24 de marzo nosotros como ministerio intentamos facilitarles la vida a los comunales y a las entidades con funciones de inspección, vigilancia y control. Acá les estamos diciendo concretamente cuál es la fecha, esto para juntas de acción comunal.
juntas de acción comunal tendrán como fecha máxima para elegir su tribunal de garantías el 24 de marzo de 2026. Aquí podremos ver entonces cómo el 26 de abril de 2026 podremos desarrollar las elecciones de los organismos de acción comunal. Con esto tendríamos entonces claro que podríamos caer en una nulidad absoluta del proceso electoral si no cumplimos con el nombramiento del Tribunal de Garantías antes del 24 de marzo. Si nos saltamos un día, si nombramos el Tribunal de Garantías el 25 de marzo, para antes de las elecciones habrán pasado 29, no 30 como lo fija la ley, y esto daría lugar a que se caiga el proceso electoral. Por eso para nosotros es fundamental que ustedes tengan muy presentes estas fechas para la etapa previa. Así las cosas, entonces, es importante también aclarar en este punto que el Tribunal de Garantías tiene una vigencia de 90 días. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, ahorita en febrero o en los primeros días del mes de marzo ya podríamos desarrollar la etapa preelectoral antes de ese 24 de marzo como fecha límite. ¿Qué es lo importante? Que no dejemos todo para última hora. Y en este sentido, pues, aprovechemos el tiempo que nos queda para desarrollar esta etapa preelectoral, teniendo en cuenta que tenemos una vigencia del tribunal que elijamos de 90 días. Así las cosas, pasaríamos entonces a resumir. Ahora sí, sabemos que no solo hay juntas de acción comunal acá, sino que también hay asociaciones, federaciones y también delegados de la Confederación. Las fechas que vemos en pantalla son el 26 de marzo de 2026, fecha límite para elegir Tribunal de Garantías. El 25 de junio, fecha límite para las asociaciones poder desarrollar su etapa previa con el nombramiento del Tribunal de Garantías. 27 de agosto, fecha límite para nombrar el Tribunal de Garantías con las federaciones. Y 29 de octubre, fecha límite para que la Confederación nombre también su Tribunal de Garantías. Es importante complementar un aspecto relacionado con el Tribunal de Garantías, es que de acuerdo a lo previsto en el marco normativo comunal, se deben designar los suplentes de los miembros del Tribunal de Garantías para garantizar en debida forma la integración de ese tribunal y que no se les vaya a caer el proceso por no contar con el número mínimo de integrantes del Tribunal de Garantías dentro del proceso eleccionario. Muchas gracias, doctor Ricardo. Con esto y teniendo clara entonces la etapa previa con el Tribunal de Garantías, es importante que tengamos también claro el siguiente aspecto. Sabemos que la etapa previa y que los organismos de acción comunal sufren bastante con poder cumplir con el quórum, o poder cumplir con el 50+1 o poder cumplir con el 30% en elección directa, como lo explicaremos más adelante, pues se complica bastante, es bastante difícil que todos los afiliados asistan a las asambleas. Para esto, en la circular 09 del 2026, la circular 09 del 2025 que expedimos como Ministerio del Interior, explicamos la necesidad y resaltamos más bien la necesidad de que ustedes, organismos comunales, desarrollen eso que llaman depuración de libros, que esta depuración de libros en principio podrán realizarla por algo que llaman eso de la revisión secretarial, ¿sí? Y que a partir de esta depuración de libros ustedes puedan contar con los afiliados que realmente están interesados a seguir participando del organismo de acción comunal. Como vemos en pantalla, es necesario tener claro otro aspecto, que es el cierre del libro antes de las elecciones. Ya hablamos que el Tribunal de Garantías tiene que conformarse 30 días antes de las elecciones, pero frente al cierre de libros, el decreto 15, la ley 2166 de 2021 en su artículo 34 fija en el parágrafo 5, como vemos en pantalla, que será de mínimo 15 días calendario antes de las elecciones el cierre obligatorio del libro. Acá entonces es necesario que tengan en cuenta que la custodia del libro 15 días antes de las elecciones deberá estar sobre el secretario o secretaria y sobre el Tribunal de Garantías, que garantizará que ese libro de afiliados no se pueda tocar durante esos 15 días antes de las
elecciones. Hasta el momento tenemos claro entonces esos pasos de la etapa previa del organismo de acción comunal. Con esto pasaríamos, antes de empezar a hablar ya de la etapa electoral y de la definición de los mecanismos de elección, es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos particulares que podemos tratar en el siguiente video que trata de la etapa electoral. ¿Podemos seguir con el video? ¿Cómo se calcula el cuociente electoral? Plancha 1 y plancha 2. Cada plancha trae su equipo completo de candidatos para los cargos a elegir. Ahora sí, vamos al paso a paso. Paso 1. Se cuentan solo los votos válidos. Aquí entran los votos por la plancha 1, por plancha 2 y el voto en blanco. Los votos nulos y no marcados se dejan por fuera. Paso 2. Con este total de votos válidos se calcula el cuociente electoral, dividiéndolo entre el número de cargos disponibles. Paso 3. Se asignan cargos empezando por la plancha con más votos. Se le entregan los cargos completos que le alcancen según el cuociente y se guarda el residuo. Paso 4. Si quedan cargos por repartir, se asignan por mayor residuo. El residuo más alto se queda con el siguiente cargo y así hasta completar todos. Así se define quién asume cada. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Como vimos en este video, la etapa electoral, el segundo momento de este proceso electoral es fundamental. En esta etapa electoral podemos ver, luego de haber definido ese mecanismo de elección, que podremos desarrollar por asamblea comunal o podremos desarrollar por elección directa las elecciones comunales. Teniendo en cuenta esto, pues es fundamental resaltar esos aspectos como por ejemplo el quórum, lo fundamental. Frente al quórum es necesario entender lo siguiente. Asamblea comunal. Si desarrollamos nuestras elecciones por asamblea comunal, esta asamblea no podrá contar con menos del 50% más uno. Como lo mencioné anteriormente, en este caso no aplicamos el artículo 32 de la Ley 2166, sino que aplicamos las especificidades del artículo 34. En este caso, y teniendo presente que el artículo 34 establece esto frente a la Asamblea Comunal, frente a las elecciones directas, también establece un quórum especial, que la elección directa no podrá desarrollarse con menos de la participación del 30%. Luego de aclarar este tema del quórum y de la asamblea, de los dos mecanismos de elección, asamblea comunal o elección directa, pasamos a hablar de un asunto bastante importante y que como ministerio sobre todo hemos insistido a todos los organismos de acción comunal, pero también a las entidades territoriales de todo el país, que es fundamental incentivar la participación de toda la comunidad y todo lo que ello implica, pero sobre todo atendiendo a cerrar las brechas de desigualdad en nuestro país y que se evidencia en nuestros territorios, la participación de las mujeres. Ya la Ley 2166 de 2021 nos establece
la participación en su parágrafo 2, de por lo menos el 30% de las mujeres en la postulación de las planchas de los organismos de acción comunal. Teniendo en cuenta entonces que la ley ya lo fija, pues para nosotros como Ministerio del Interior sí es fundamental que ustedes comprendan que la participación de las mujeres es fundamental para cerrar esta brecha de desigualdad que podemos seguir evidenciando en nuestro país y en nuestros territorios. Atendiendo a esto, tengamos claro que, como no podemos garantizar de ninguna forma que sean electas el 30% de mujeres en los organismos de acción comunal, en cumplimiento de la ley, sí es fundamental que las entidades con función de inspección, vigilancia y control verifiquen en los controles de legalidad de los procesos electorales que ustedes como organismos de acción comunal, como mínimo, tendrán que tener en la postulación de las planchas un 30% de participación de mujeres. Hasta acá dejaríamos claro entonces que la ley 2166 establece ciertas particularidades sobre la presentación de las planchas que serán votadas en el proceso de elección. Pasaríamos entonces de qué forma se ve reflejado esto de los 5 bloques en la votación. La asignación de cargos. ¿Cómo se desarrollará esto de la asignación de cargos en los organismos de acción comunal? Más adelante, en la etapa postelectoral, desarrollaremos mucho más esto que se llama el quociente electoral. Sabemos que es algo complicado, pero como ministerio traemos un ejemplo que intentamos que fuera lo más claro posible para que ustedes comunales pues puedan comprender cómo realizar la repartición luego de la votación. Sin embargo, y teniendo presente entonces este tema de los 5 bloques, es importante que con el siguiente video que veremos en pantalla sobre la etapa postelectoral comprendamos lo que hemos venido diciendo desde el principio, cuáles son los papeles que debemos radicar ante la entidad con función de inspección, vigilancia y control y cómo se desarrollará esa repartición de cargos con base en el proceso de quociente electoral. Seguiríamos entonces con este video y ya explicamos más rigurosamente esta etapa postelectoral. El partido terminó, pero falta oficializar el resultado. Se deben entregar todos los documentos requeridos por la ley. Si fue en asamblea comunal, se debe entregar el acta de constitución del Tribunal de Garantías firmado, más el listado de asistencia y convocatoria comunicada, el listado de asistentes a la asamblea, el acta de asamblea firmada que contenga objeto, fecha, desarrollo, escrutinio, resultado y aceptación de cargos y la fotocopia de la cédula de los elegidos. Si fue por elección directa, es decir, en las urnas, se deben entregar las planchas o listas firmadas por aspirantes, el listado oficial de afiliados, el listado oficial de votantes, las actas de escrutinio por mesa, el acta final con escrutinio general y asignación de cargos y la fotocopia de la cédula de los elegidos. A partir de segundo grado, se deben anexar autos de inscripción de dignatarios de afiliados. Hay 20 días calendario para entregar toda la documentación contados desde el día de la elección. La entidad responde en 15 días hábiles desde la entrega de toda la documentación. Errores graves pueden anular todo el proceso. Por ejemplo, un defecto en la constitución del Tribunal de Garantías es una falta para tarjeta roja. El empalme garantiza continuidad y transparencia entre la junta saliente y la junta entrante, en un proceso que puede durar hasta 15 días antes de iniciar el periodo. Así se gana un proceso comunal, porque jugar limpio fortalece la democracia. Participa, infórmate y elige con transparencia. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Como vimos en este video, la etapa postelectoral pareciera ser, fuera del nombramiento del Tribunal de Garantías, la etapa más importante, porque de lo que se nos pueda quedar, la entidad con función de inspección, vigilancia y control nos puede tumbar el proceso electoral o mandar a subsanar el mejor de los casos. Entonces, para que no nos pase eso, es importante pues que atendamos esas particularidades que acaba de mencionar el video. Antes de seguir ya con lo riguroso de esta etapa postelectoral, les invitamos a llenar el link de asistencia que encontrarán en el link en el chat de YouTube,
que es fundamental para que nosotros podamos cada vez estar más cercanos como Ministerio del Interior con ustedes comunales de todo el territorio nacional. Asimismo, les recuerdo que este espacio abierto para todas ustedes, para las más de 2.400 personas que se encuentran conectadas hasta el momento, al final de esta presentación, de esta capacitación, resolveremos dudas, por lo que esperamos que ustedes estén dejando cada una de esas dudas que se presenten en los territorios con los organismos de acción comunal, para que nosotros como equipo jurídico del Grupo de Acción Comunal del Ministerio, pues las resolvamos al terminar. Así las cosas, pasaríamos entonces a la siguiente etapa, ahora sí a explicarla, la etapa postelectoral. Ya vimos entonces unos documentos que debemos ir recogiendo desde la etapa preelectoral, ¿no? La asamblea de nombramiento del Tribunal de Garantías. Acá empezamos a recopilar documentos. ¿Qué documentos deben estar recogidos? Permítanme, antes de, para que aparezca en pantalla y estemos en sintonía. Estamos en etapa postelectoral ya, ¿cierto, Máster? Etapa postelectoral. Es que está como el delay, pero listo. Entonces, primero, tenemos la convocatoria, ¿no? La convocatoria que debimos haber realizado para la Asamblea de Tribunal de Garantías. Convocatoria, evidencia de la convocatoria, de que notificamos la convocatoria con base a nuestros estatutos, el acta de la Asamblea donde nombramos Tribunal de Garantías, el listado de asistencia para que podamos verificar el quórum, para que las entidades de IBC puedan verificar el quórum. Ahí tenemos primeros 4 documentos de la etapa preelectoral. Ahora, de la etapa electoral, y como vemos en pantalla, ya empezamos a ver esos documentos para que vayamos tomando nota y no se nos quede ningún documento fuera de la radicación. En la etapa electoral, el día de nuestras elecciones, si decidimos por asamblea comunal, convocatoria, que aunque ya se fije desde la etapa previa, tendrá que realizarse igual para aquellos que no pudieron asistir, la convocatoria a la asamblea comunal que desarrollará las elecciones comunales. Evidencia de la notificación de la convocatoria, tenemos otro papel, el acta de la asamblea donde se eligieron, y de otro lado tendremos listado de asistencia a las elecciones, a la asamblea de elecciones, y que esto lo recogerá el Tribunal de Garantías en el marco de sus funciones, las planchas postuladas, ¿sí? Esta acta de la asamblea, si bien resumirá básicamente el resultado de las elecciones, las planchas son fundamentales por cuanto el decreto 1501 de 2023, como vemos en pantalla, fija que este papel, este documento, tendrá que estar en la radicación. Hasta allí vamos 8 documentos de la etapa preelectoral y de la etapa postelectoral. ¿Qué nos falta allí? Pues explicar en caso de que ustedes decidan hacer elección directa. En caso de que ustedes decidan hacer elección directa y no asamblea comunal, tendrá que estar de igual forma. Convocatoria, evidencia de la convocatoria, de la notificación de dicha convocatoria, el acta de escrutinio que levanta el Tribunal de Garantías, y de otro lado, aparte del acta de escrutinio, tendrán que estar las planchas que se postularon, aparte de las que ganaron, las planchas que se postularon, pero tendrá que estar también la lista de votantes, aparte de la lista de afiliados habilitados para votar, que tendrán que tenerla para el día de las elecciones, en caso de que sea elección directa. Hasta acá tendremos entonces 8 o 9 documentos, depende si lo hicieron por asamblea comunal o elección directa. ¿Qué es lo siguiente que es fundamental pues en esta etapa postelectoral? Los términos de radicación de la documentación, para que lo tengamos muy presente, todas y todos los comunales, no nos podemos dormir con la radicación. De acuerdo al decreto 1501, como vemos en pantalla, de acuerdo a este decreto, los comunales cuentan con 15 días calendario después de haber desarrollado su etapa, sus elecciones comunales. Tendremos 15 días calendario para radicar 20 días calendario para radicar la documentación correspondiente a las elecciones. Disculpen, ¿nos encontramos en la etapa postelectoral en lo que estoy explicando, Máster? Perfecto, que tengo el delay. Con estos 20 días que contamos, 20 días calendario, pues
insistimos, no esperemos hasta última hora para radicar esta documentación, pues necesitaremos de los actos administrativos cuanto antes. Entonces, en este caso, esos 20 días, si nuestra elección de juntas de acción comunal, por ejemplo, fue el 26 de abril, el domingo 26 de abril de 2026, pues ojalá y estemos radicando el lunes 27 o el martes 28 de abril ya la documentación que acabamos de resumir. Esto pues para que la entidad territorial pueda desarrollar su control de legalidad de la forma más rápida posible. Ahora, frente a el término que tienen las entidades con funciones de inspección, vigilancia y control, tenemos también que estos tienen 15 días hábiles luego de haber recibido la documentación completa para expedir el auto de reconocimiento. Ese auto con el cual nosotras y nosotros como dignatarios ya estaremos reconocidos como dignatarios electos en el proceso ordinario. Teniendo en cuenta estos términos, pasamos entonces a establecer una duda que se ha presentado bastante en nuestras visitas a territorio. Esta duda que se ha presentado es sobre la vigencia de los nuevos dignatarios. Como vemos en pantalla, el inicio de los nuevos periodos de los dignatarios electos. Estos nuevos dignatarios electos en las fechas que ya socializamos anteriormente, pues estos tendrán vigencia en las fechas que vemos. Juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria. Los dignatarios elegidos en este 2026 empezarán a actuar válidamente desde el 1 de julio de 2026. Esto para primer grado. Para segundo grado, las asociaciones de juntas de acción comunal actuarán válidamente los dignatarios desde el 1 de septiembre de 2026. Frente a las federaciones, los dignatarios elegidos actuarán válidamente desde el 1 de noviembre de 2026. Y para la confederación, actuarán válidamente los nuevos dignatarios desde el 1 de enero de 2027. Esto es fundamental porque es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Frente a las asociaciones que tendrán que realizar un mes antes de las elecciones, 30 días calendario antes de las elecciones, su nombramiento del Tribunal de Garantías, quienes podrán actuar válidamente en la elección de los integrantes del Tribunal de Garantías serán los dignatarios vigentes, no los nuevos, no los electos, serán los dignatarios vigentes. ¿Por qué? ¿Quiénes participarán en la asamblea, por ejemplo, de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, por ejemplo, de Engativá? ¿Quiénes podrán participar de esta asamblea de nombramiento del Tribunal de Garantías? Los dignatarios vigentes. ¿Por qué? Porque aunque ya fueron electos unos nuevos delegados de las Juntas de Acción Comunal, estos empezarán su periodo hasta el 1 de julio de 2026, fecha en la cual las asociaciones ya deberán haber realizado su nombramiento del Tribunal de Garantías. Teniendo en cuenta esto, quienes participan de la asamblea que nombre el Tribunal de Garantías de las asociaciones en adelante serán los dignatarios vigentes, no los electos, sino los vigentes. Hasta aquí, todo claro. Y teniendo en cuenta una pregunta que se nos presenta bastante en territorio. Esta pregunta es, pero ¿y entonces el Tribunal de Garantías electo seguirá vigente o no seguirá vigente? Pues insistimos, el Tribunal de Garantías tiene una vigencia de 90 días, 3 meses para actuar válidamente. Esto pues solucionaría el problema de que sean los dignatarios vigentes y no los nuevos dignatarios electos en participar de las asambleas previas del proceso electoral. Hasta acá, y que no se me quede un proceso muy importante que es sobre el quórum de las asociaciones de juntas de acción comunal, federaciones y confederación. Ojo, juntas de acción comunal aquí no aplica, asociaciones, federaciones y confederación. Es importante aclarar que las juntas de acción comunal están conformadas por personas naturales. ¿Qué significa esto? Por los afiliados, los vecinos del barrio, de nuestros barrios, son quienes integran las juntas de acción comunal. Pero en las asociaciones es importante que tengamos en cuenta que estas no se encuentran conformadas por personas naturales. Las asociaciones de juntas de acción comunal se encuentran conformadas por personas jurídicas. ¿Qué implica esto? Que quienes actúan como delegados allí
no podrán ser tenidos en cuenta si por lo menos no se cuenta con la participación de por lo menos 2 delegados de cada organismo inferior en el organismo superior. Claro, de la Junta de Acción Comunal del barrio Álamos son elegidos sus 4 delegados para representar ante la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Engativá. En este caso, quienes participan de estos 4 delegados en las asambleas de las asociaciones, pues serán esos 4, pero para la validación del quórum en las asambleas de la asociación es importante que tengamos en cuenta lo que fija el decreto 1501 de 2023, y es la pluralidad en la representación. ¿A qué nos referimos con eso de la pluralidad en la representación? A que solo un número plural podrá contarse de la Junta de Acción Comunal para ser contada en el quórum. Es decir, si de la Junta de Acción Comunal de Álamos participó de la asamblea de la Asociación Comunal en Engativá, participó solo un delegado, pues esta junta no podrá ser contada en el quórum. ¿Por qué? Porque el decreto fija que para ser contabilizada en el quórum tendrá que tener por lo menos 2 participantes. No dice 2 participantes, habla de plural, pero pues cuando hablamos de plural hablamos de más de uno. Entonces, en este sentido, desde las asociaciones a las federaciones y a la confederación, entenderemos que la participación del organismo inferior se contará válida en el quórum desde que tenga como mínimo 2 delegados asistentes. Si tuvo solo un delegado participando de la asamblea, no podrá ser contado en el quórum. Hasta acá, todo claro frente a estos organismos de acción comunal superiores. También es importante acá, como vemos en pantalla, una obligación, y lo vimos en el video, la obligación de realizar un empalme por parte de los dignatarios salientes con los dignatarios electos. De acuerdo al decreto que vemos en pantalla, del decreto 15, al artículo del decreto que vemos en pantalla, decreto 1501-2023, cuentan los dignatarios salientes con 15 días calendario antes de iniciar el nuevo periodo de los electos para realizar un proceso de empalme con los dignatarios electos. ¿Qué implica esto? Entrega de bienes, resumen básicamente de las gestiones realizadas pues hasta el momento por parte del organismo de acción comunal. Esto es fundamental, pues la no realización del proceso de empalme con los dignatarios electos puede dar lugar a un incumplimiento o a una inobservancia de una obligación legal y por tanto una apertura de una indagatoria preliminar por parte de la entidad con funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, para que los dignatarios o dignatarios salientes eviten una sanción, pues evitemos eso y cumplamos con el proceso de empalme. Entreguemos lo que es del organismo de acción comunal a los dignatarios electos. Con esto, y ya casi a manera de conclusión, es importante tener lo siguiente claro. Las posibilidades que tienen los afiliados para impugnar un proceso electoral que consideran no se dio en debida forma. El decreto 1501 de 2023, ya lo tenemos en pantalla, perfecto. Este decreto 1501 de 2023 nos trae ese proceso especial de impugnación. ¿Qué es importante que tengamos acá? ¿Qué es posible impugnar de acuerdo al decreto? La elección de dignatarios comunales, como lo que se nos viene este año, y las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y vigilancia de los organismos de acción comunal. Solo voy a solo voy a abordar lo que nos compete hoy, que son las elecciones, y en este caso entonces es importante que tengamos claro, los afiliados que participaron de la jornada del proceso electoral, que son quienes estarán habilitados para presentar esa demanda de impugnación, tendrán que tener claro que ante quién presentan esa demanda de impugnación, la presentarán ante la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo inmediatamente superior. Es decir, si unos afiliados de la Junta de Acción Comunal, voy a hablar de otro barrio, del barrio Aures, en Suba, por ejemplo, o de otro territorio, en Soplaviento Bolívar, si una Junta de Acción Comunal presenta unas elecciones irregulares y unos afiliados quieren demandar, primero, tienen que revisar en sus estatutos los requisitos de la demanda para presentarlo. Esta demanda la van a presentar ante la Asociación de Acción Comunal inmediatamente superior a la que se encuentren afiliados. Ahora,
Cabe aclarar que en varios territorios del país hay juntas de acción comunal o municipios que no cuentan con asociaciones de juntas de acción comunal pues como grado superior. En este caso entonces vamos a aclarar. Juntas de acción comunal que quieran presentar, afiliados que quieran presentar demanda de impugnación, la van a presentar ante la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. En caso de no contar con asociación, la van a presentar ante la entidad con función de inspección, vigilancia y control, que puede ser la gobernación, la alcaldía o el instituto en caso de que cuenten con uno. Esto para primer y segundo grado. Para las federaciones, pues podrán presentar las federaciones su demanda de impugnación, ante la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Confederación y en caso, pues este no es el caso, pero sí en caso de que la Confederación no conozca o sea renuente a recibir la demanda, podrán interponer la demanda ante el Ministerio del Interior a la Dirección de Democracia y Participación. Esto para hablar entonces de la primera instancia que va a conocer de la demanda de impugnación de elecciones. Ahora, a las asociaciones y a las federaciones, para conocer de estas demandas de impugnación, si bien lo conocen las comisiones de convivencia y conciliación del organismo superior en primera instancia, ¿quién conoce en segunda instancia? Es decir, si la asociación, ante la demanda que puso la Junta de Acción Comunal de una vereda, decidió que no es procedente la demanda y falló en contra de los demandantes, pues puede fallar en primera instancia. Frente a esto, la Junta de Acción Comunal puede presentar algo que denominamos el recurso de reposición, que es básicamente, oiga, yo no estoy de acuerdo con la decisión que usted tomó, revise esa decisión y por favor tome otra decisión. Si se mantiene la decisión, ese mismo recurso en subsidio del de apelación va a subir a la entidad con función de inspección y vigilancia. Es decir, que si la asociación falló en contra de la demanda que presentaron los afiliados de la Junta de Acción Comunal, ¿quién va a conocer en segunda instancia para decidir definitivamente? La entidad con función de inspección, vigilancia y control, que puede ser la gobernación, la alcaldía o el instituto. En este caso, para Bogotá, si falló en contra de la asociación, en contra de la demanda, pues el IDEPAC será quien conozca en segunda instancia esa demanda, ¿sí? Lo mismo pasará pues en otros lados, en donde no cuenten con una alcaldía delegada, conocerá en primera instancia la gobernación y resolverá en primera instancia esa demanda de impugnación y en segunda instancia resolveremos nosotros como Ministerio del Interior, como superior en este caso de la gobernación en esta materia. Hasta acá, digamos, son algunas generalidades pues de los aspectos que tienen que ver con la etapa posterior que puede presentarse en estos casos frente al organismo de acción comunal en lo que respecta a las inconformidades frente al proceso electoral. ¿Quieres decir algo, Federico? La asignación de cargos para... Listo. Entonces, pero ya pasamos a cociente electoral. Entonces allí vamos a explicar. Entonces, lo siguiente, tenemos en pantalla ya cociente electoral. Listo. Entonces, frente a cociente electoral, que sé que para varias y varios puede ser un dolor de cabeza, pero aquí intentamos traer como un ejemplo bien claro. Vamos a tener estas particularidades que aparecen en pantalla. ¿Qué es eso del cociente electoral? El cociente electoral es una forma de repartir los cargos para una elección según los votos que recibe cada plancha o lista. Acá vemos estos aspectos que estamos resaltando en pantalla, pero vamos a poner un caso concreto para que como comunales podamos tener bien claro cómo vamos a desarrollar eso del cociente electoral en nuestras elecciones comunales. Entonces, tenemos el caso, ya tenemos allí las planchas, perfecto. Plancha número 1 y plancha número 2 en el proceso electoral, allá del 26 de abril para las juntas de acción comunal. Se presentaron estas dos planchas. Plancha número 1 tenemos presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de las dos planchas. Eso se nos presentó, eso llegó al Tribunal de Garantías. ¿Cómo vamos a definir eso del cociente electoral? Entonces, en un primer momento, como vemos en pantalla, el paso 1 será contabilizar los votos válidos. ¿Cuáles son esos votos válidos? Primero, los votos válidos serán
los votos que obtuvo cada plancha y los votos en blanco. ¿Qué votos no vamos a contar para el cociente electoral? Los votos que no fueron marcados y los votos nulos. En este caso, pues tendremos ya que solo vamos para determinar el cociente electoral a contabilizar los votos que obtuvo cada plancha y de otro lado los votos en blanco. Cuando tengamos esto, como vemos en pantalla, tenemos que la plancha número 1 obtuvo 35 votos, la plancha número 2 obtuvo 43 votos y el voto en blanco obtuvo 10 votos. Eso para un total de 88 votos válidos. Ahora, el paso 2, ¿cómo sacamos eso del cociente electoral? ¿A qué hace referencia a eso? Entonces, básicamente, ya teniendo los votos válidos del proceso electoral, vamos a dividir ese número de votos válidos sobre la cantidad de cargos a proveer, que para este caso hablamos de bloque directivo. ¿Cuántos cargos son como mínimo? 4. Entonces vamos a dividir el número de votos válidos sobre 4 cargos a proveer. Como vemos en pantalla, esto nos da un cociente electoral de 22 como cociente electoral para el proceso electoral. Ahora, vemos en pantalla el paso 3, que ya va a la asignación de cargos, lo más importante. La asignación de cargos se realiza, esto es muy importante, de arriba hacia abajo. Es decir, los cargos de acuerdo a los resultados se definirán con los mayores resultados de acuerdo al cociente desde el presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. En ese orden se deberán asignar. Como vemos en pantalla, la plancha número 2 fue la plancha más votada, con 43 votos. Al tener 43 votos, esto lo vamos a dividir sobre el cociente electoral, que como decíamos anteriormente, nos dio 22. Es decir, la plancha número 2 obtuvo 43 votos, eso lo dividimos entre 22, eso nos da un total de 1,21. Ese 1,21 nos dice que tiene un número entero, que será un cargo a proveer, y de otro lado tenemos el residuo, que es 21, después de la coma. Solo cogemos 2 numeritos después de la coma. Frente a la plancha número 1, obtuvo 35 votos. ¿Qué hacemos con esos 35 votos? Lo dividimos entre 22. Eso nos da 1,13. Ese 1,13 significa que va a tener un cargo a proveer y tendrá un residuo que ya lo explicaremos más adelante cómo aplicarán esos residuos. Ahora, con base en esto, como vemos en pantalla, la plancha número 2 tiene el residuo más alto y la plancha número 1 tiene el residuo pues más bajo. Ahora, ¿cómo se va a repartir? Como vemos en el cuadro de abajo de la pantalla. La plancha número 2, que fue la más votada, que tuvo 1,21. Esta plancha número 2 va a obtener el primer cargo. ¿Por qué? Porque tuvo un número entero, el 1. Va a tener el primer cargo, que es presidente. No tiene más en el número entero. Es decir, vamos a la segunda votación. Plancha número 1. Que tuvo 1,13, vamos a coger ese número entero, es decir, a entregarle el segundo cargo, que es vicepresidente, y se quedará entonces para la plancha número 1, que fue la menos votada. Hasta ahí utilizamos solo los números enteros, el 1, que resultó después de dividir el número de votos por el cociente. Ahora pasamos a el tesorero y secretario, que son los 2 cargos que nos falta por asignar. ¿Cómo los definimos? Con el número de residuo más alto. Como vemos en pantalla, el tesorero, ¿quién obtuvo el número de residuo más alto? La plancha número 2, porque después de la coma tiene un número 21, que es mayor al 13. Entonces, en este caso, quien se queda con el tercer cargo será la plancha número 2, con el tesorero. Y la plancha número 1 se queda con el secretario, porque tiene el número de residuo más bajo. Hasta acá dejaríamos entonces todo lo respectivo al cociente electoral. Ahora sí, pasaríamos a resolver lo concreto de los asuntos que ustedes vivan en territorio. Vamos a dar espacio entonces, ahora sí, a dar respuesta a cada una de sus preguntas que hemos recogido acá desde el equipo del Grupo de Acción Comunal, desde el chat, en todo lo que ustedes nos han dejado. Entonces, empezamos con las preguntas. Primero,
¿Se pueden hacer elecciones en asentamientos humanos o en predios no legalizados? Le doy la palabra, compañero Ricardo Mojica. La respuesta es sí. Aquí tenemos que tener de presente lo previsto en el artículo 9, ¿cierto? Básicamente lo establecido en el parágrafo 2, que se permite autorizar la constitución de juntas de acción comunal en asentamientos humanos. Entonces, si estas juntas de acción comunal que están ubicadas en asentamientos humanos tienen el reconocimiento de su personería jurídica, por supuesto, puede llevar a cabo el proceso de elección. Muchas gracias, compañero Ricardo. Ahora vamos con cómo es el proceso de depuración de libros de afiliados y por qué es tan importante. Compañero Federico. Bueno, conceptualmente los organismos comunales se han aplicado como 3 momentos para aplicar el ejercicio de actualización del libro. Uno es la revisión secretarial, una función que adelanta la Secretaría del organismo comunal correspondiente, donde se separan del libro a las personas que han renunciado, que están repetidas en el libro, que no firmaron el libro, que no se han inscrito en ninguna comisión de convivencia o que han fallecido. Otro caso es el proceso declarativo, donde se consolida un número de personas que no han participado de los ejercicios de la acción comunal. La Secretaría y el fiscal lo trasladan a la comisión de convivencia de su correspondiente Junta de Acción Comunal. Ellos emiten un auto de apertura indicando cuáles son las personas que se van a retirar y se da un espacio de tiempo para que alleguen la correspondiente apelación a ese ejercicio. Y en segundo momento la misma comisión les pide un auto final donde dice que estas personas van a ser retiradas del libro sin ninguna sanción. Y el tercer momento es el proceso declarativo, que ya el proceso disciplinario, pero que ya se transfiere ese listado a la asociación de juntas para que inicie un proceso formal para hacer las personas retiradas del libro con una sanción pertinente que considere en su momento la comisión de convivencia de la asociación de juntas. Muchas gracias, Federico. Seguiríamos con ¿qué pasa si solo se presenta una plancha? Bueno, esto es importante que lo tengamos claro. Si solo se presenta una plancha, si solo una plancha fue presentada ante el Tribunal de Garantías, pues sobre esa se realizará el proceso electoral. Con esto no hay ningún problema. Digamos que pues esas reglas igual ustedes fijarán las especificidades en la asamblea previa, pero para que estén tranquilos y para que tengan claro que sabemos que puede ser la posibilidad en cualquiera de las juntas de acción comunal, asociaciones. Si se presenta solo una plancha, no tendrán ningún problema, ni esto causará una nulidad en el proceso electoral. De todas maneras, si hay que hacer el proceso, sea en asamblea o sea en elección directa, sí hay que realizar el proceso, porque los afiliados tienen una opción adicional a la presentación de la plancha única, que es el voto en blanco, que también se debe poner a consideración de la asamblea o de la jornada electoral. Seguiríamos. ¿Un menor de edad puede ser parte del Tribunal de Garantías? Compañero Ricardo. Bueno, si bien es cierto, para afiliarse a un organismo de acción comunal se requiere ser mayor de 14 años y poseer documento de identidad, es preciso indicar que el marco normativo comunal no establece una directriz sobre el particular. Sin embargo, tendríamos que remitirnos a otras normas que podrían ser aplicables al caso en concreto. Por ejemplo, el Código Civil, ¿cierto? Código Civil establece que para que ciertas actuaciones sean válidas, se debe contar con la capacidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico de nuestro país, pues los menores de edad son incapaces. En ese sentido, para que puedan integrar el Tribunal de Garantías, la recomendación que hacemos es que lo hagan personas mayores de edad. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, ¿son exigibles las 60 horas de capacitación? Si no, ¿qué se debe presentar al respecto? Esto quisiera que lo respondiera usted, Federico, pero es importante que tengamos claro esto desde el inicio. Para estas elecciones de organismos de acción comunal 2026, no va a ser exigible por parte de ninguna entidad de inspección, vigilancia y control el requisito de las 60 horas. Ahora, la explicación, Federico. Bueno, muchas gracias. De acuerdo al artículo 103 de la ley que nos obliga a que los dignatarios comunales que se van a postular tengan una capacitación de 60 horas, esto obedece a la implementación del programa de formación de formadores y el ejercicio de capacitación. El Ministerio con las confederaciones pidieron la resolución 279 el año pasado,
donde establecen una ruta operativa para implementar en los territorios ese ejercicio. Y separamos la formación de formadores, es una responsabilidad de las confederaciones y las federaciones en preparar los equipos de formadores municipales y departamentales y nacionales que deben acompañar los procesos para su implementación. Y las asociaciones de juntas deben trabajar todo el proceso de la capacitación comunal en su territorio. Por lo tanto, en este momento es una responsabilidad de las federaciones velar porque cada una de las asociaciones del país tengan su equipo de formadores preparados, los formadores municipales, que garanticen la implementación del programa. Una implementación del programa que debe estar acompañada desde la asociación de juntas como una obligación, como una meta del eje estratégico de formación comunal del plan estratégico de la asociación, que la asociación cuente con un órgano de ejecución, que es la Secretaría Ejecutiva correspondiente, que tenga la función de capacitación. Y como la ley establece que todos los órganos de la acción comunal deben tener plan de acción, se debe contar un plan de acción de capacitación comunal que permita visualizar cómo va a realizarse el plan de capacitación en el territorio, cómo se va a abordar el territorio, si hay zona veredal, si hay zonas rurales, si hay zonas urbanas, cómo está dividido sectorialmente el territorio para garantizar la asistencia y permanencia de las personas en estas 60 horas, si van a ser presenciales, virtuales o mixtas, qué contenidos temáticos van a tener de acuerdo a la importancia del territorio que tenga y cómo será activa la comisión pedagógica que le colabore a la asociación de juntas y a su secretaría ejecutiva en la implementación de este programa. Hoy entendemos desde el ministerio que como ha sido un imposible que los afiliados a la acción comunal puedan cumplir con el requisito de esta capacitación, entendemos que se han hecho algunos ejercicios en el país, pero no han cubierto la globalidad del potencial de candidatos que podemos tener en Colombia, entonces no se va a hacer exigible para este periodo, pero sí es una obligatoriedad de la asociación implementar su plan de acción para poder establecer de acuerdo a la hoja de ruta los criterios que van a tener de aquí en adelante para hacer las capacitaciones de ley que no están eximidas, sino que están aplazadas unos momentos mientras ustedes como asociaciones hacen su trabajo en el territorio. Bueno, y luego de esta respuesta, para tranquilidad de todas y todos los comunales del país, como bien lo escucharon ya con la explicación del compañero Federico, no será exigible este requisito para este periodo electoral. Y esto en todas nuestras visitas a territorio que iniciamos hace 2 semanas como Ministerio del Interior, pues venimos aclarándoselo a cada una de las gobernaciones, alcaldías e institutos que desarrollan ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre ustedes, organismos de acción comunal, para que esto no se vaya a anteponer al libre ejercicio que deben desarrollar ustedes en las elecciones del presente año. Seguiríamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer elecciones en resguardos indígenas o consejos comunitarios? Compañero Ricardo. Es preciso indicar que la Corte Constitucional por allá en el año 2018 emitió un auto y en cumplimiento de ese auto el Ministerio del Interior expidió una circular dirigida a todas las entidades territoriales precisamente para que se abstuvieran de reconocer personerías jurídicas a juntas de acción comunal donde previamente estén constituidos consejos comunitarios o resguardos indígenas en pro de esta protección especial a estas comunidades étnicas. Sin embargo, pues nos podemos encontrar frente a otro escenario, por ejemplo, que juntas de acción comunal se hayan constituido con anterioridad a estas organizaciones sociales, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, como fueron juntas de acción comunal constituidas con anterioridad, por supuesto tienen personería jurídica, y si tienen personería jurídica vigente, pueden adelantar los procesos eleccionarios. Listo, gracias compañero Ricardo. Vamos a responder 3 que ya lo respondimos a lo largo de esta capacitación, pero rápidamente. ¿Cuándo se deben cerrar los libros de afiliados? 15 días calendario antes de las elecciones, para que lo vayamos teniendo claro. ¿Qué documentos y dónde se deben radicar los documentos de elecciones para oficializar el proceso electoral? Pues bueno, eso depende del territorio. En el caso de Bogotá, las juntas de acción comunal y asociaciones de juntas de acción comunal lo realizarán ante el IDEPAC, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Por ejemplo, en Bolívar, teniendo en cuenta que tienen 44 alcaldías delegadas, solo falta una que si no estoy mal es Soplaviento, en ese caso
cada una de las juntas de acción comunal y asociaciones de juntas de acción comunal realizarán la erradicación de documentos que ya resumimos en esta capacitación ante la alcaldía de su municipio. En el caso de que su alcaldía no sea alcaldía delegada con funciones de inspección, vigilancia y control, lo realizarán ante la gobernación del departamento de Bolívar. Asimismo, en todo el territorio nacional tendrán que hacer el ejercicio, pero si ustedes se acercan a la alcaldía de su municipio, tendrán toda la información respecto a si son delegados y si no, pues que estos tengan que realizar el respectivo traslado a la gobernación o a la entidad competente en caso de contar con un instituto. Rápido esto también, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia el Tribunal de Garantías? Como lo dijimos anteriormente, 90 días tiene de vigencia para actuar válidamente el Tribunal de Garantías. Ahora, en zonas de alto riesgo por conflicto armado, pueden correr las fechas de elecciones de juntas de acción comunal y asociaciones de juntas de acción comunal. Entonces, frente a esta pregunta es importante que tengamos presente lo siguiente. Lo primero es que existe una facultad por parte de la Ley 2166 en su artículo 36, en uno de sus parágrafos, que ya mostraremos en pantalla, y si no, pues se los voy resumiendo de este lado, y es que en situaciones donde por fuerza mayor o donde se configure una situación de fuerza mayor expresa de orden público, la entidad territorial podrá expedir un acto administrativo en el que de forma excepcional en el territorio se corra o se dé un término para realizar las elecciones ordinarias de los organismos de acción comunal. Concretamente con esto, como Ministerio del Interior hemos avanzado en las mesas departamentales y la Mesa Nacional de Seguridad para Líderes Comunales con énfasis en garantías electorales, empezando a reconocer cuál es la situación de los distintos departamentos a lo largo del territorio nacional para empezar a evaluar junto con las gobernaciones en qué territorios puede presentarse un caso de estos. Sin embargo, y para que lo tenga presente, que atendiendo al artículo 36 de la Ley 2166, estas elecciones podrán tener una prórroga si así lo decide y si la situación que configure una situación de fuerza mayor es manifiesta, la entidad territorial podrá expedir este acto administrativo que corra por un término definido por la ley estas elecciones. Pero en todo caso, recordamos que como Ministerio del Interior hemos definido, y que quedó claro además en la circular 09 de 2025, que no vamos a dar una nueva prórroga para el periodo eleccionario que ya está determinado por el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021. Hasta acá. ¿Puede haber un parentesco en la misma plancha? Compañero Ricardo, compañero Federico, ¿alguno lo quiere responder? Bueno, la ley señala expresamente que en las zonas, en las juntas veredales, sí puede haber alguna afinidad de parentesco entre los dignatarios, previo al concepto de la asociación de juntas del territorio. Entonces es importante precisarlo. Nosotros dejamos como recomendación que el primer grado de afinidad no sea de esposos entre la presidencia o representación legal y la tesorería de la organización, que es lo único que llamamos la atención respecto, pero sí puede haber este ejercicio en las zonas en las juntas veredales establecidas de acuerdo como reza la personalidad jurídica correspondiente. Gracias, compañero Federico. Seguimos. ¿Qué pasa si no están los 5 bloques que determina la ley? Necesariamente se debe surtir el proceso eleccionario con los 5 bloques completos. La norma es clara, básicamente en el artículo 34 de la Ley 2166 de 2021 establece que por lo menos el proceso eleccionario se debe llevar a cabo en 5 bloques. Muchas gracias, compañero Ricardo. Y aquí para complementar, recordemos que eso es la garantía de presentar 5 bloques ante la entidad con función de inspección, vigilancia y control. Como aclarábamos anteriormente, si una plancha quiere postular solo frente a un bloque, podrá hacerlo, pero el organismo comunal sí tendrá que garantizar, como lo acaba de decir el doctor Ricardo, tendrá que garantizar el organismo comunal erradicar como mínimo 5 bloques ante la entidad con funciones de inspección, vigilancia
y control. Acá, y que no se nos pase, y agrego acá las duditas, sé que es algo que se presenta bastante en las juntas de acción comunal y en las asociaciones a partir de las visitas que realizamos periódicamente a los territorios. Recordemos que las coordinaciones, los coordinadores de las comisiones de trabajo y los secretarios ejecutivos de las asociaciones, federaciones y confederación solo son elegidos por quienes hagan parte de dicha comisión de trabajo o de dicha secretaría. Esto es fundamental, pues aquellas personas que dentro del libro de afiliados no estén afiliadas a una comisión de trabajo o a una secretaría ejecutiva, no podrán votar por dicha comisión ejecutiva. Por tanto, para el proceso eleccionario en la etapa electoral es necesario que el Tribunal de Garantías, de la mano de la secretaria y con el libro de afiliados, identifique qué afiliado pertenece a qué comisión de trabajo o secretaría ejecutiva y solo por esta podrá votar el afiliado. Luego de esta aclaración, seguiríamos entonces. ¿Se pueden hacer elecciones en propiedad horizontal? ¿Quiere responder alguno? La responde Federico. Sí, señor. Siempre y cuando en la propiedad horizontal ya exista una junta de acción comunal debidamente reconocida con personalidad jurídica, se puede hacer, pero no como propiedad horizontal ni en el marco del Consejo de Administración. Tiene que haberse constituido la junta de acción comunal en ese territorio. Muchas gracias, Federico. Y frente a esto, para aquellas personas que nos estén viendo en vivo, pues si ustedes hacen parte de algún edificio con propiedad horizontal, recordemos que existe un régimen especial para la propiedad horizontal, distinto a que en ciertos casos unos edificios tengan una personería jurídica como acción comunal reconocida. Si no tienen estatutos actualizados, no se pueden presentar. Bueno, si bien es cierto, a través de los estatutos se pueden establecer reglas especiales para llevar a cabo el proceso de elección. Lo cierto es que no constituye una limitante para poder participar del proceso eleccionario, toda vez que el marco normativo comunal, Ley 2166 de 2021, Decreto 1501 del 2023, establece claramente las pautas y requisitos para surtir un proceso eleccionario. Si bien es cierto no actualizar los estatutos dentro del término establecido en el decreto 1501 del 2023, constituyen una inobservancia a la norma, como lo dije en principio, no es una limitante para poder participar del proceso eleccionario. Muchas gracias, Ricardo. Seguiríamos. ¿Qué se debe hacer si hay empate técnico en alguno de los cargos? Difícil situación. Federico. Listo. Este es uno de los puntos que hay que revisar estatutariamente si quedó establecido en los estatutos un mecanismo alternativo que permita dirimir un empate. Si esta situación no se ha dado y si tampoco se le ha delegado esta función a la Junta Directiva, es necesario en una asamblea previa al organismo comunal establecer esta regla de juego, cómo se va a dirimir el empate y tener presente también si estatutariamente no se ha escogido entre plancha o lista o entre asamblea o votación directa, esas opciones tiene que abordarlas la Asamblea General si no ha sido otorgada esa facultad a la dirección. Por lo tanto, esa es una regla de juego que tiene que preestablecerse si no están los estatutos por Asamblea General. Muchas gracias, Federico. ¿Los extranjeros pueden ser parte del Tribunal de Garantías? ¿Hay alguna limitante para los extranjeros en participar en alguna junta de acción comunal? Ricardo. Como se mencionó en principio, para afiliarse a una junta de acción comunal se debe ser mayor de 14 años y tener documento de identidad. Frente al documento de identidad, el decreto 1501 del 2023 hizo un alcance sobre el particular y estableció que el documento de identidad es cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería. Quiere decir que para que un extranjero pueda afiliarse a un organismo de acción comunal, tiene que tener legalizada su permanencia en el territorio colombiano y para poderse afiliar a un organismo de acción comunal tendría que tener cédula de extranjería y por ende podría hacer parte del Tribunal de Garantías. Gracias, Ricardo. No confundir la cédula de extranjería con el certificado de permanencia que algunos extranjeros tienen. Exacto. Gracias, Federico. Por favor, aclarar el cargo de suplente del presidente, nos dicen. Como lo aclarábamos anteriormente, cuando hablamos del número de delegados de cada uno de los organismos de acción comunal, se habla, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal de 4.
Hablábamos entonces que se eligen 3 y el cuarto es el presidente por derecho propio. Así las cosas, es importante que, como el bloque de delegados debe tener un suplente cada uno de los titulares, el presidente con su participación por derecho propio tendrá entonces la facultad, en este caso, de designar al vicepresidente, que es quien lo reemplaza en ausencias temporales o definitivas. Así las cosas, entonces, en el proceso electoral, la elección de los delegados solo tendrá para juntas de acción comunal que elegir 3 titulares y 3 suplentes, frente a las asociaciones 5 titulares o 5 suplentes, depende del caso como lo expusimos anteriormente. En las federaciones también será lo mismo, es decir, la suplencia del presidente ante el organismo de acción comunal superior siempre será el vicepresidente ante una ausencia temporal o definitiva del presidente. Ahora, ¿el Tribunal de Garantías puede votar? Sí, señor, como son afiliados a nuestro organismo comunal, pueden ejercer el derecho al voto. Exacto. Y en complemento a eso, Federico, recordemos, el Tribunal de Garantías tiene el derecho a participar de la jornada de votación, pero en este caso, pues fundamental que tengamos presente, no puede tener ninguna aspiración electoral y atendiendo también al criterio de confianza para la elección del Tribunal de Garantías, pues tendrán que tener ustedes presente que efectivamente exista una imparcialidad por cada uno de los integrantes del Tribunal de Garantías. Ahora, y ya casi culminando, ¿es requisito para las elecciones estar inscrito en el registro único comunal? Ricardo. Si bien es cierto, el registro único comunal es una exigencia, es una obligación por parte de los organismos de acción comunal, no es un requisito precisamente para adelantar el proceso eleccionario, pero sí tener presente que es un aspecto fundamental, importante, precisamente para participar de la oferta institucional, porque en muchas convocatorias o proyectos se exigen que los organismos de acción comunal estén inscritos en el RUCO. Muchas gracias, Ricardo. Preguntan, ¿se puede hacer elecciones sin usar el cociente? Esa respuesta es sencilla, no. De acuerdo al marco normativo que acabamos de exponer, contenido en la Ley 2166 y el Decreto 1501, la asignación de cargos será por cociente electoral. Ya tienen el ejemplo. De igual forma, les recordamos que por favor pues se inscriban en la lista de asistencia que encontrarán en el chat de este en vivo de YouTube, para que podamos tener un contacto mucho más cercano con cada uno de ustedes y puedan tener acceso también a todo el material que estaremos expidiendo como Ministerio del Interior para que se les haga mucho más sencillo este proceso de cociente electoral en cada uno de los procesos electorales. Ahora, por favor, pueden aclarar el tema del 30% de participación de las mujeres. Ya lo mencionamos, pero Federico quiere... Bueno, como lo establece la ley 2171, el organismo de acción comunal debe garantizar que por lo menos en sus cargos de directivos, de dignatarios, exista el 30% de mujeres. Como no es una posibilidad que se pueda dar por el cociente, el decreto 1501 estableció que en la postulación de las planchas, de los bloques, perdón, de cada uno de los bloques, se debe garantizar el 30% de las mujeres como candidatas con el fin de garantizar que incluya el 30% de los cargos al final. No sabemos si se va a dar una vez realizado el cociente electoral, por eso se plantea desde el decreto que sea desde la postulación que se garantice la presentación del 30% de las mujeres. Aquí es bueno recordar, Johan y Ricardo, que hay que invitar a las juntas de acción comunal en algunas partes del país que de manera cultural tradicionalmente tienen mayoritariamente hombres afiliados a sus libros, que abran el espacio, que faciliten el espacio para que las mujeres puedan acceder a la afiliación de los libros y pueda garantizarse este derecho normativo que establece nuestra ley comunal. Bueno, tenemos 4 preguntas, 4 últimas preguntas. ¿Algún miembro de la alcaldía nos puede acompañar en las 2 asambleas que son en el Tribunal de Garantías y el día de las votaciones?
Bueno, si bien es cierto, la entidad de inspección, vigilancia y control tiene como función brindar asesoría técnica y jurídica a los organismos de acción comunal de su jurisdicción, la recomendación es no participar de las asambleas, porque cualquier instrucción que se tome sobre el particular puede jugar en contra, habida cuenta que podría ser juez y parte al momento de emitir el acto administrativo de inscripción de dignatarios. Gracias, Ricardo. Y aquí es importante recordar que si bien nuestra recomendación es que las entidades con funciones de inspección, vigilancia y control se abstengan de participar de estos procesos electorales en el momento en que se realicen las asambleas, sí es fundamental que ustedes tengan presente. Pueden solicitar ante la entidad con funciones de inspección, vigilancia y control una asesoría técnica y jurídica en esta materia para que ustedes, el día de las elecciones o el día de nombrar el Tribunal de Garantías, tengan todas las herramientas y todas las claridades suficientes para desarrollar el proceso electoral con debida normalidad. ¿Los anteriores dignatarios se pueden volver a postular? Sí se pueden volver a postular, no hay ningún inconveniente. A ver, si bien el tener los estatutos desactualizados no es impedimento para llevar a cabo las elecciones, deben realizarlas conforme a la nueva ley o como indican los estatutos. Bueno, pues en este caso, primero, y teniendo en cuenta la próxima pregunta, que dice que si la entidad puede abstenerse de inscribir los nuevos dignatarios por tener estatutos desactualizados. Lo primero, la entidad de IBC no puede abstenerse de inscribir dignatarios por no haber actualizado los estatutos. Ustedes están en todo el derecho de realizar el proceso electoral, aun y cuando no hayan desarrollado el proceso de actualización de estatutos. Ahora, ¿qué norma cogen ustedes si no han actualizado los estatutos? Pues bueno, en este caso van a seguir usando las dos. Es decir, en un primer momento, el marco normativo, Ley 2166 y Decreto 1501 de 2023, nos establece las generalidades. Si el cuerpo de estatutos a nosotros nos establece, por ejemplo, particularidades frente a la convocatoria, tendremos que acogerlas de acuerdo a los estatutos. ¿Qué es lo importante, digamos, frente a los estatutos? Que no podremos aplicar ninguna disposición de los estatutos que contravenga hoy la Ley 2166 y el Decreto 1501. Por esto mismo, lo que recomendamos como Ministerio del Interior es seguir todos los lineamientos que hemos emitido en esta circular 09 del 2025, para que no tengan ninguna confusión respecto a cuál es la norma aplicable o qué procedimientos seguir. Pero en todo caso, si no han actualizado los estatutos, nuestra recomendación siempre está en seguir todos los lineamientos, tanto de las circulares, boletines que emitimos, como de la Ley 2166 y el Decreto 1501. Sí, no, para precisarle, Johan, a los comunales del país, es que todo lo que le sea contrario a la ley y estatutos, primas la ley. Les voy a poner, por ejemplo, 3 casos que tiene la ley. Primero, ahora el fiscal tiene suplente, en los estatutos viejos de la Junta no lo tiene. Los delegados tienen suplente. El libro de afiliados se cierra 15 días. Hay que revisar muy bien, paso a paso, que está en la circular 09 para garantizar con el complemento de sus estatutos lo que está vigente en este momento. Muchas gracias, Federico. Y bueno, como para ir cerrando, es importante recordar a todas y todos ustedes que todas las convocatorias que realizamos como Ministerio del Interior las encontrarán únicamente en los medios oficiales del Ministerio del Interior. Sabemos, hemos tenido conocimiento de algunas denuncias de personas inescrupulosas que se han dedicado a cobrar para ayudar en ciertos procedimientos a organismos comunales en distintos departamentos del territorio nacional. Y en este sentido hacemos el llamado a que para revisar cualquier convocatoria o cualquier asistencia de parte del Ministerio del Interior o cualquier trámite, se dirijan a los medios oficiales o nos escriban al correo servicioalciudadano@mininterior.gov.co. Con esto entonces, Federico, Ricardo y a todas y todas las más de 2.400 personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, les extendemos un saludo nuevamente y un abrazo de parte del Ministerio del Interior en esto que se nos viene tan importante que es las elecciones de los organismos de acción comunal. Esperamos haber sido lo más claros posibles. Sabemos que hay muchas dudas que se quedan en el tintero, pero les recordamos
que desde hace 2 semanas nos encontramos visitando todo el territorio nacional, los distintos departamentos del territorio, realizando capacitaciones y asistencias técnicas y jurídicas a gobernaciones y alcaldías para que estemos en sintonía en lo que respecta a la interpretación del marco normativo. Así las cosas, los dejamos nuevamente con los videos de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral como un breve resumen de lo que fue esta capacitación. No siendo más, agradecemos la participación de esta capacitación y esperamos vernos en territorio próximamente. Muchas gracias. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las elecciones comunales? Pues bien, antes de jugar el partido hay que preparar la cancha. Sin esto no hay elección válida. Primero se actualiza el libro de afiliados. En él se define quiénes pueden jugar. Es obligatorio mantener la información actualizada. Luego se revisan registros duplicados, datos completos, firmas, renuncias y otros datos. También se aplican procesos declaratorios y disciplinarios cuando corresponde. Por ejemplo, cuando hay fallecimiento o cambio de residencia o cuando ocurre una sanción por incumplimiento. Luego se conforma el Tribunal de Garantías. Ellos son el árbitro del partido. Se conforma 30 días calendario antes de las elecciones, tiene una vigencia de 90 días y es muy importante elegir un suplente para cada miembro. 15 días antes de las elecciones el libro se cierra y con esto la cancha ya queda totalmente lista para el partido. Solo hay que prepararse para afrontar este gran encuentro. ¿Cómo se calcula el cuociente electoral? Plancha 1 y plancha 2. Cada plancha trae su equipo completo de candidatos para los cargos a elegir. Ahora sí, vamos al paso a paso. Paso 1. Se cuentan solo los votos válidos. Aquí entran los votos por la plancha 1, por plancha 2 y el voto en blanco. Los votos nulos y no marcados se dejan por fuera. Paso 2. Con este total de votos válidos se calcula el cuociente electoral, dividiéndolo entre el número de cargos disponibles. Paso 3. Se asignan cargos empezando por la plancha con más votos. Se le entregan los cargos completos que le alcancen según el cuociente y se guarda el residuo. Paso 4. Si quedan cargos por repartir, se asignan por mayor residuo. El residuo más alto se queda con el siguiente cargo y así hasta completar todos. Así se define quién asume cada cargo. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. El partido terminó, pero falta oficializar el resultado. Se deben entregar todos los documentos requeridos por la ley. Si fue en asamblea comunal, se debe entregar el acta de constitución del Tribunal de Garantías firmado, más el listado de asistencia y convocatoria comunicada, el listado de asistentes a la asamblea, el acta de asamblea firmada que contenga objeto, fecha, desarrollo, escrutinio, resultado y aceptación de cargos y la fotocopia de la cédula de los elegidos. Si fue por elección directa, es decir, en las urnas, se deben entregar
entregar las planchas o listas firmadas por aspirantes, el listado oficial de afiliados, el listado oficial de votantes, las actas de escrutinio por mesa, el acta final con escrutinio general y asignación de cargos y la fotocopia de la cédula de los elegidos. A partir de segundo grado, se deben anexar autos de inscripción de dignatarios de afiliados. Hay 20 días calendario para entregar toda la documentación contados desde el día de la elección. La entidad responde en 15 días hábiles desde la entrega de toda la documentación. Errores graves pueden anular todo el proceso. Por ejemplo, un defecto en la constitución del Tribunal de Garantías es una falta para tarjeta roja. El empalme garantiza continuidad y transparencia entre la junta saliente y la junta entrante, en un proceso que puede durar hasta 15 días antes de iniciar el periodo. Así se gana un proceso comunal, porque jugar limpio fortalece la democracia. Participa, infórmate y elige con transparencia. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.